Nos encontramos en uno de los mejores momentos de la historia para ganar dinero, siempre y cuando sepas qué es lo que tienes que hacer y no cometas errores. En este vídeo vamos a ver cómo poder ganar dinero con la recesión de 2023, explicado de forma sencilla y para que todo el mundo lo pueda entender. Michael Burry es un gestor de fondos de inversión que se hizo mundialmente conocido por predecir la crisis de 2008. Básicamente, antes de que llegase la crisis de 2008, él ya decía que esto iba a ocurrir. Y es que recientemente hemos visto cómo Michael Burry ha vendido todas sus inversiones y simplemente ha invertido en una acción. Como podemos ver en este artículo, Michael Burry ha vendido todas sus acciones menos Geo Group. Y si buscamos Geo Group en Google, nos aparece que Geo Group es una corporación que cotiza en bolsa y que invierte en prisiones privadas y centros de salud mental en América del Norte, Australia, Sudáfrica y en Reino Unido. También podemos ver cómo recientemente hizo un tweet en el cual decía "You have no idea how short I am", que la traducción al español sería "no os hacéis una idea de lo corto que estoy", que corto en el mundo de las inversiones significa invertir en contra del mercado. Básicamente lo que está diciendo es que está invirtiendo en contra del mercado y que si el mercado cae, él va a ganar dinero. Para saber cómo ganar dinero con la recesión de 2023, primero de todo tenemos que entender la situación actual. Actualmente se hablan de un montón de cosas, pero los dos términos que veo más importante que entendamos es qué es la recesión y qué es un bear market. La recesión es la disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país. Básicamente podemos hablar de recesión cuando un país lleva 2 trimestres consecutivos generando menos dinero. Y cuando digo que es un país que está generando menos dinero, no me refiero al propio estado como tal que está generando dinero, me refiero a todas las empresas que están dentro de ese país. Y por otra parte, un bear market es un mercado que tiene tendencia bajista, que básicamente son caídas del precio sostenidas en el tiempo. Actualmente llevamos casi un año de caídas en el mercado, por lo tanto podemos decir que nos encontramos en un bear market. Algo que es realmente importante que entendamos es que tanto las recesiones como los bear markets son algo normal y cíclico en todos los mercados, y os lo voy a demostrar con este gráfico en el cual nos aparecen todas las recesiones y los bear markets del S&P 500, por lo tanto de la bolsa americana, desde 1921. Y como podemos ver, han habido un montón de recesiones, todo esto son recesiones, al igual que han habido un montón de bear markets. Pero si lo ponemos en perspectiva y comparamos los bear markets, que recuerdo que es un mercado bajista, con un bull market, que es un mercado alcista, podemos ver en verde todos los bull markets, por lo tanto cuando la bolsa sube, y podemos ver en gris los bear markets, que es cuando el mercado baja. Y esto lo que nos indica es que el mercado es principalmente alcista, a pesar de tener momentos bajistas. En este documento creado por MFS, que es un fondo de inversión fundado en 1924, podemos ver las principales caídas del S&P 500 desde 1928. Básicamente aquí podemos ver las caídas del S&P 500 de más del 20%. Todo esto que nos aparece en rojo son las caídas que ha sufrido el S&P 500 desde su máximo histórico. Durante la Gran Depresión, el S&P 500 cayó un 83%. Después de la Segunda Guerra Mundial, el S&P 500 cayó un 28%. Durante la Guerra Fría, un 28%. Y así podemos verlo sucesivamente. Incluso durante la pandemia podemos ver que cayó un 34%. Pero lo que nos enseña este documento es la rentabilidad después de un año, después de 5 años y después de 10 años. Y nos aparece como después de un año las rentabilidades en la mayoría de los casos son rentabilidades bastante altas, como por ejemplo aquí una rentabilidad del 121%, en este caso un 5%, 33%, 40%, etcétera, etcétera. Y también lo podemos comparar con 5 años después, en este caso pues más de un 200%, e incluso 10 años después, que en este caso un 86%, o en este caso un 335%. Otro dato que me parece muy interesante de este documento es que nos dice la duración en meses de estas caídas en bolsa. Podemos ver pues aquí la cantidad de meses que ha estado cayendo la bolsa. Si calculamos la media de estos meses, nos aparece que 19 han sido los meses medios en los cuales ha estado cayendo el mercado cuando ha habido una caída de más del 20%. Actualmente el mercado lleva 11 meses cayendo y esto quiere decir que hasta llegar a los 19 meses aún deberían faltar 8 meses adicionales, pero esto simplemente es una media y no es un dato exacto ni muchísimo menos. Puede ser más de la media o incluso puede ser menos de la media. Por otra parte, si calculamos la media de todas estas caídas, nos aparece que la media es una caída del 42%. Y si venimos al S&P 500 y calculamos las caídas que hemos sufrido durante estos últimos meses, podemos ver que desde el máximo histórico el S&P 500 ha llegado a caer un 27%, pero durante las últimas semanas hemos visto
una recuperación, así que actualmente nos encontramos en más o menos un 17% de pérdidas, así que aún estamos bastante lejos de este 42% que es la media, pero recuerdo que esto simplemente es una media y puede ser más o puede ser menos. Después de enseñaros estas estadísticas, creo que es importante que veáis este artículo de La Vanguardia en el que dice que el 98% de los que empiezan a invertir en bolsa pierden dinero. He estado leyendo el artículo y realmente este porcentaje no está fundamentado en nada, simplemente es su opinión, pero creo que esto es una realidad y creo que la gran mayoría de las personas que invierten en bolsa acaban perdiendo dinero por lo siguiente, porque las personas deciden empezar a invertir en bolsa cuando la bolsa aparece en las noticias, en la tele, en todo tipo de cosas, porque la bolsa no para de subir y hay un montón de personas que están ganando dinero gracias a la bolsa, y entonces hay personas que al ver esto deciden empezar a invertir en bolsa, y normalmente estos momentos de euforia en los cuales todo sube suelen verse acompañados por importantes caídas, así que las personas invierten en bolsa cuando todo está subiendo y después de que todo esté subiendo la bolsa empieza a caer, entonces estas personas tienen miedo y deciden vender sus inversiones, así que lo que hacen es comprar caro y vender barato y por lo tanto están perdiendo dinero. Una vez que hemos entendido la situación actual, vamos a ver cómo poder ganar dinero con la recesión de 2023. Lo primero que se debería hacer para poder ganar dinero durante una recesión es mantener tu trabajo. Recientemente hemos visto cómo han habido bastantes despidos en algunas empresas del sector tecnológico. Podemos ver pues varios artículos que lo explican, pero principalmente han sido empresas del sector tecnológico como puede ser Twitter, Facebook o Amazon. A día de hoy no estamos viendo despidos en otras industrias, es más, nos encontramos con una tasa de paro bastante baja, pero la realidad es que durante una recesión lo que suele pasar es que suelen haber bastantes despidos, así que algo que es importante es intentar dentro de lo posible mantener nuestro puesto de trabajo. Lo siguiente que es importante es recortar esos gastos innecesarios para tener dinero suficiente para poder ahorrar o incluso para poder invertir. Lo siguiente que es muy importante es crear un fondo de seguridad. Un fondo de seguridad no es más que tener cierta cantidad de dinero en tu cuenta bancaria que te dé esa seguridad de que si pasa cualquier cosa, cualquier imprevisto, tienes el dinero suficiente. Normalmente lo que se suele recomendar es ahorrar 3 meses de salario o 6 meses de salario. Esto lo que te permite es tener el dinero suficiente por si pierdes tu trabajo, poder vivir con tranquilidad o incluso tener dinero suficiente por si tienes que reparar tu coche, tienes que operar a tu mascota o cualquier tipo de cosa así. También es muy útil el fondo de seguridad para tener dinero y no tener que vender tus inversiones en el caso de necesitar dinero durante una mala época económica. Imagínate que tienes inversiones en criptomonedas, en bolsa, en lo que sea y necesitas dinero para reparar el coche que te lleva todos los días al trabajo, pero no tienes un fondo de seguridad, pero sí que tienes inversiones en bolsa y en criptomonedas. Entonces lo que vas a tener que hacer es vender tus inversiones en bolsa y en criptomonedas en el peor momento posible para poder reparar algo tan importante como el coche que te lleva a trabajar todos los días. Es por eso que es muy importante crear un fondo de seguridad antes de pensar en invertir en cualquier cosa. Lo siguiente que puedes hacer es invertir tu dinero y te voy a decir 3 formas de invertir tu dinero: inversión con bajo riesgo, inversión con riesgo medio e inversión con riesgo alto. Las inversiones con riesgo bajo es invertir en cuentas que te generan intereses o bien invertir en bonos de algún país. Como podemos ver en este artículo, el efectivo fue el activo con mejor desempeño en 2018 y es que durante las crisis el dinero va a ser el mejor activo, ya que va a ser el dinero que te va a hacer perder la menor cantidad de dinero. Obviamente si tienes dinero durante una crisis y no inviertes en bolsa o en otros activos, vas a perder menos dinero, pero cuando se salga de esta recesión, de esta crisis, vas a ganar también menos dinero. Existen unas cosas que se llaman cuentas de intereses que le van a ofrecer algunos bancos que lo que te permiten es simplemente bloquear ese dinero dentro del propio banco y el propio banco te va a dar una rentabilidad simplemente por tener el dinero ahí. Esta es una de las inversiones más seguras, ya que en el único momento en el cual vas a poder perder tu dinero es si el banco en cuestión quiebra. Por otra parte, tenemos la inversión en bonos de un país. Los países crean bonos para financiarse. El funcionamiento es bastante sencillo. El país crea un bono y dice: oye, quien me dé $100, le prometo que dentro de un año le voy a dar $105. Y eso básicamente es un bono. Tú compras este bono, le das dinero al país y el país se compromete a que dentro de una cantidad de años te va a devolver esa cantidad más unos intereses. Esta es una inversión bastante segura, ya que en el único caso en el cual un país no te va a devolver ese dinero es en el caso en el que ese país quiebre. Así que hay bastantes pocas posibilidades de que esto pasa y es por eso que es una inversión bastante segura. Dicho esto, pasamos a las inversiones con riesgo medio, que básicamente consiste en invertir en bolsa. Hay un montón de formas distintas de invertir en bolsa. Puedes elegir tú en qué acciones inviertes directamente, puedes invertir en fondos de inversión, en ETFs y en un montón de cosas distintas, pero la realidad es que si no eres experto en inversiones, lo más probable es que si tú mismo decides
decides en qué acciones invertir, vas a acabar o bien perdiendo dinero o bien consiguiendo rentabilidades menores que el propio mercado. La estrategia que personalmente me parece más interesante y que ha demostrado ser muy rentable a lo largo de los años es la inversión con una estrategia de DCA en un fondo indexado a un índice como puede ser el S&P 500. Yo os enseño por aquí una gráfica en la cual compara la rentabilidad de una persona que hace DCA, que básicamente consiste en hacer compras periódicas, esté la bolsa cara o esté la bolsa barata, da absolutamente igual, simplemente tienes que hacer compras periódicas, por ejemplo, todos los lunes o bien cada día 15 del mes, por ponerte un ejemplo, y esto lo compara con una persona que hace la estrategia de Buy the Dip, que consiste en simplemente comprar cuando la bolsa cae, y nos aparece que a largo plazo la estrategia de DCA consigue mayores rentabilidades que una estrategia de Buy the Dip, y además con la estrategia de DCA te despreocupas por completo, simplemente vas comprando y te olvidas de todo, mientras que con una estrategia de Buy the Dip tienes que estar pendiente de la bolsa todos los días para ver si ha caído y para ver si tienes que comprar o por el contrario no tienes que comprar. Y finalmente pasamos a las inversiones de alto riesgo, que consiste en invertir en criptomonedas. Algo que es muy importante a la hora de invertir en criptomonedas es que tenemos que entender que la gran mayoría de criptomonedas en ningún momento volverán a llegar a su all-time high, a su máximo histórico, mientras que hay algunas pocas criptomonedas que probablemente sí que lo hagan. Esta es una inversión de altísimo riesgo en la cual deberías destinar un porcentaje de tu portfolio de inversión bastante bajo, cercano al 10-5%, y tener en cuenta que vas a tener que hacer una muy buena investigación para elegir una criptomoneda que sí que se vaya a recuperar y no una criptomoneda, como hemos visto tantas, que en ningún momento consigue recuperarse. También una cosa muy importante es guardar tus criptomonedas en wallets frías para que no pierdas tus criptomonedas por errores de exchange o de cualquier tipo de plataforma que quiebre. Dicho esto, os voy a explicar cuál es mi estrategia durante esta recesión. Lo primero de todo es centrarme en mi trabajo y trabajar de la mejor forma posible sin desmotivarme. Es una realidad que las inversiones cada vez interesan a menos personas y esto es algo cíclico al igual que el mercado. Cuando todo sube, todo el mundo está interesado en las inversiones y cuando todo baja, nadie está interesado en las inversiones. Por lo tanto, por mi parte, intento hacer los mejores vídeos posibles y no desmotivarme por el hecho de que haya menos personas interesadas por el mundo de las inversiones, porque sé que en algún momento, cuando todo vuelva a subir, pues volverán a interesarse a pesar de que no será el mejor momento para invertir. Lo siguiente que hago es controlar mis gastos, disfruto de mi día a día y gasto en lo que yo quiero, pero aún así es algo que controlo para no pasarme. También tengo un fondo de seguridad que me permite tener cierto dinero ahorrado por si hay cualquier imprevisto, y en mi caso, al ser empresario y al tener una empresa y por lo tanto al tener que pagar impuestos, también tengo cierto dinero ahorrado porque sé que ese dinero realmente no es mío, es dinero que en algún momento me lo va a pedir el gobierno en forma de impuestos, y es por eso que tengo ese fondo de seguridad que está compuesto tanto por el dinero que voy a pagar de impuestos como por cierto dinero que lo tengo ahí por si acaso hay cualquier imprevisto. Y a nivel inversiones lo hago de forma bastante sencilla. Invierto en dos activos, invierto en un ETF que se llama VT y por otra parte invierto en una criptomoneda que todos conocéis que se llama Bitcoin. Para quien no conozca, el ETF VT básicamente es un ETF que replica un índice mundial. Para explicarlo de forma sencilla, cuando yo invierto en el VT, estoy invirtiendo en más de 9.000 empresas que están repartidas por todo el mundo, tanto en Estados Unidos como Europa, como en Asia, como en todas las partes del mundo. Esto lo que me permite es simplemente invertir en un activo y tengo un montón de acciones que están repartidas por todo el mundo y esto me da una muy buena diversificación. Y por otra parte, pues invierto en Bitcoin, creo que no hace falta que explique lo que es, pero lo que sí que hago es que lo guardo en varias wallets frías que guardo en el banco. Del dinero que destino a las inversiones, destino un 95% a invertir en bolsa, en el VT, y destino un 5% a invertir en Bitcoin. Algunos consejos que me aplico a mí mismo a la hora de invertir son los siguientes. El primero es que la inversión no es un casino. La gracia no es buscar ese activo que te va a hacer millonario y comprar como si estuvieses apostando, y si tienes suerte ganas dinero y si tienes mala suerte pierdes dinero. Esa no es la forma en la cual yo quiero invertir y al menos no es en la forma en la cual yo invierto. Lo siguiente que tengo en cuenta es que la inversión es algo aburrida. Como podéis ver, mi estrategia de inversión es realmente aburrida. Simplemente hago DCA de estos dos activos, voy haciendo compras periódicas de estos dos activos, me da igual si está caro, me da igual si está barato, y es una estrategia realmente aburrida, ¿no? Lo siguiente, pero es algo que entiendo y entiendo que el hecho de que sea aburrido va a hacer que consiga mejores resultados a largo plazo y es por eso que lo hago. Lo siguiente que tengo en cuenta es que si invierto en un activo históricamente alcista, como puede ser el VT o el S&P 500, sé que cuanto más tiempo me mantenga invertido, menos riesgo va a tener mi inversión, y es por eso que hago mis inversiones enfocado en el largo plazo. Algo que siempre tengo en cuenta es que no invierto dinero que voy a necesitar, simplemente invierto dinero fuera de mi fondo de seguridad. Todo el dinero que yo sé que no voy a necesitar en el corto o medio plazo es dinero que sí que estoy dispuesto a invertir, pero si necesito reparar mi coche, operar a mi mascota o cualquier tipo de gasto importante,
incertidumbre, obviamente ese dinero no lo voy a invertir. Y el consejo más importante que me repito todos los días es que como realmente se gana dinero es trabajando y no invirtiendo, y es por eso que dedico la grandísima mayoría de mi tiempo a trabajar y no a invertir. Para concluir este vídeo me gustaría decir que nos encontramos en momentos realmente complicados de incertidumbres y que cada error que cometamos nos puede costar bastante dinero. Es importante tener una estrategia e ir siguiendo esa estrategia. Creo que lo peor que nos puede pasar es ir constantemente cambiando de estrategia, y esto al fin y al cabo lo que nos va a hacer es perder bastante dinero. La gente que realmente gana dinero invirtiendo va a invertir en momentos de incertidumbre, en momentos complicados, en momentos en los que todo está bajo, en momentos en los que la gente cree que el mundo se va a acabar, y no va a invertir en momentos en los cuales todo esté súper alto y esté todo el mundo comprando. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Si te ha gustado, no dudes en dejar un buen like, es algo que no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayudas un montón. Suscríbete si aún no estás suscrito, comparte este vídeo con tus amigos si sabes que están interesados en el mundo de la inversión. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.